Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Regeneración Pluralidad, este espacio holístico. En su canal holístico les saluda Jorge Guerrero y como siempre, pues muy contento de poder compartir con ustedes, de tratar de coadyuvar al bienestar integral de todos y cada uno de ustedes que nos hacen favor de seguir y de mirar. Y si siempre estoy contento con mis invitados, hoy realmente pido bombo y platillos para mi querida amiga Sara Villagómez Chávez. Ella es pues una muy talentosa terapeuta familiar, formada en constelaciones familiares, con especialidad en pareja y psicocorporal, estudios en pedagogía sistémica y psicomotricidad. Y bueno, actualmente y desde hace muchos años ya, con mucha experiencia, dirigiendo en Acuarela, la Escuela de Natación. Entonces, para no hacer ya más preámbulos, querida amiga, bienvenida. Hemos tratado aquí durante el programa, ahora que volvimos, digamos, a esta nueva secuencia, con un par de amigos también muy queridos, el tema de los regalos de la cuarentena, ¿no? O de las 3 cuarentenas, o de las cuarentenas que vengan, todavía no lo sé. El confinamiento ya mejor. Como decía, leí el otro día un meme, bueno, lo difícil de cualquier cuarentena siempre es el primer año, ¿no? Entonces, más o menos así estamos. Así es. Y más allá de eso, y agradecido de que me acompañes, nos acompañes y brindes tu conocimiento, tu corazón a este espacio, el tema propuesto fue el cómo incorporarse de la mejor forma o qué observar para la nueva normalidad. ¿Qué me puedes decir de esta nueva normalidad? Normalidad. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Jorge. Realmente quiero manifestarte mi profunda gratitud por tu invitación para estar aquí hoy contigo, platicar un poco acerca de aquello que vivimos, que experimentamos y que podemos aportar, ¿no? Estar aquí con tu auditorio es un gran privilegio y muchísimas gracias. Gracias a ti. Efectivamente, cuando tú hablas de la nueva normalidad y cuando me hiciste la invitación, mi primera pregunta fue ¿qué es la normalidad? ¿Qué es ¿no? lo normal? ¿Qué es lo normal? Exactamente. Y me vino a la mente una frase de Morticia Adams en sus programas que decía la normalidad es tan relativa porque lo que es normal para una araña pues no es normal, Morticia es un Adams, la caos. de los locos Adams. Sí, es un caos para una mosca, ¿verdad? Claro. Y en ese contexto, pues sí, digamos como aterrizar a que lo que es normal para ti puede ser que no sea normal para mí. Y lo que es normal para mí puede ser que no sea normal para pues mucha de la gente que me rodea, ¿no? Yo creo que aquí el hablar de una nueva normalidad, pues sí así me hace replantearme es primero que nada de dónde partimos en nuestras historias personales, en nuestros contextos personales y qué es lo normal para cada uno de nosotros. Como siempre, la autorreferencia y la realidad interna, más allá de modas, más allá de usos y costumbres, más allá de la población, más allá de una crisis inclusive mundial, aunque sí hay una parte que a todos nos corresponde, sigue habiendo una singularidad de cómo filtro yo todo esto, ¿no? Así es, y que esa singularidad tiene que ver con mi propia experiencia de vida, ¿no? Con mi propio camino, con mi propia historia de vida, que me va a hacer llevar a qué es la realidad para mí, ¿no? Y qué quiero hacer normal a partir de ahora y a partir pues de todo esto que hemos vivido en este periodo de confinamiento. Hace ratito decías, ¿qué quiero hacer normal? ¿Qué voy a hacer normal? ¿Qué elijo hacer normal? ¿Qué es lo que yo elijo en mi mundo? Hacer normal. Hacer normal. ¿Qué es lo que yo sí valido como normal? Por un lado, ¿qué es lo que yo valido como normal? ¿Qué es para mí lo normal desde mi propia, digamos, lugar en donde estoy? Y por otro lado, creo que el poder invitar o reflexionar acerca de que una nueva normalidad no tiene que responder únicamente a una cuestión de sobrevivencia inmediata, ¿sí? Hemos tenido una serie de situaciones en donde se nos recomienda que, bueno, para la nueva normalidad hay acciones que tenemos que tomar que nos garantizan la sobrevivencia inmediata, o sea, no morir, el intento de no ser infectados, por ejemplo, ¿no? De no correr el riesgo de que se agrave la enfermedad y de tener que hacer acciones que, si bien es cierto, son muy válidas, creo que son como tal acciones que necesitamos llevar para poder salvaguardar nuestra integridad. Creo que esa nueva normalidad o lo que tenemos que hacer normal no solamente tiene que estar en un tiempo delimitado en lo que se encuentra una vacuna.
sino tiene que ser integrado dentro de un contexto más amplio de esto que queremos hacer normal, no solo por la sobrevivencia inmediata, sino yo me atrevería a decir un poquito más como hacia allá, hacia la supervivencia de la especie como seres humanos, de la especie humana, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que elijo hacer normal que va a generar un cambio de vida profundo en mi contexto, en mi situación, en mi contexto, en mi comunidad, para que la especie humana pueda vivir de una manera muchísimo más sana, no solamente de forma inmediata, sino de cosas que van a quedar permanentes, para que haya un cambio verdadero acerca de la interacción del ser humano con su medio ambiente incluso, ¿no? Con las, digamos, como especies con las que cohabita. Sí. Y creo que es muy importante saber que esta nueva normalidad tiene que estar dentro de un contexto más amplio de un cambio a futuro también, ¿no? De un cambio a largo plazo. Entonces, cuando tú me planteabas esto de la nueva normalidad, es, por un lado, el saber que si bien es cierto el cuidar nuestra vida ahorita es trascendental, tenemos que pensar también el cuidar nuestra, pues digamos, como nuestro estar en el mundo, ¿no? Y no solamente de las generaciones que estamos viviendo actualmente, sino de lo que viene como especie humana. ¿Qué reflexión tienes tú esto? Para ti, si es que es así, me queda claro y me gustaría tratar de conocer un poco más qué es lo que tú has visualizado que en un momento dado viene para la especie humana. Sí, viene, creo, desde mi propia reflexión, viene un profundo, digamos, como oportunidad de conciencia, oportunidad de poder revisar qué es lo trascendental para nosotros, ¿no? Yo, cuando estaba, digamos, como pensando en esta nueva normalidad y qué hacer para poder, digamos, como avanzar en esto que nos exige ahorita la situación actual, yo pensaba muy importante, una de las primeras, digamos, como puntos de partida, es no olvidar que como especie humana tenemos herramientas y tenemos recursos que son nuestra herencia filogenética, son nuestra herencia biológica. Nosotros venimos de una evolución de la especie humana en donde nos hemos enfrentado. Y la posibilidad de adaptarse a todos los Exactamente, cambios, porque ¿no? Viene la adaptación, o sea, de hecho nuestra propia, digamos, como evolución humana es el resultado de una adaptación constante a diferentes retos que el medio nos ha planteado, el contexto nos ha planteado, ¿no? Desde mucho tiempo atrás, cuando tuvimos que buscar la comida en los árboles, esta liberación de las manos fue lo que dio la posibilidad de acercar la mandíbula al cerebro y entonces fue el inicio de este desarrollo cerebral que ahora tenemos como seres humanos. O sea, como especie humana hemos ido transitando por una historia biológica, por una historia que es la filogénesis, o sea, lo filogenético, que nos ha permitido llevar recursos. ¿Podrías explicar filogénesis? Entiendo, sí, ¿no? Desde la cuestión de del origen, pero ¿cómo defines filogénesis? Digamos como el recuento de toda la evolución de la especie humana, ¿sí? La filogénesis, que es aquella que estudia precisamente todos esos periodos y todas esas, digamos, adaptaciones que progresivamente el ser humano ha ido teniendo en su contexto. De alguna forma la teoría de la evolución. Así es, y que la ha llevado a ser ahorita lo que somos, ¿no? Okay. Entonces, dentro de esa historia filogenética, pues nuestra especie está dotada de recursos impresionantes, ¿no? Que hemos enfrentado amenazas, hemos enfrentado pandemias, y no solamente, digamos, de muchos años atrás, actualmente, pues si recordamos la crisis del ébola en el 2014, ¿no? Es muy importante lo que comentas. Ayer precisamente, bueno, desde donde yo estudio, desde donde yo me informo y me nutro, hay una persona que se llama Sadhguru, que platicaba del karma, inclusive karma evolutivo. Yo jamás había escuchado el concepto. Pero el karma evolutivo precisamente habla de todo lo que a nivel celular ya tenemos, y colinda muy bien con lo que tú estás mencionando, esta posibilidad de saber en qué momento estuvimos reptando, en qué momento empezamos a trepar, en qué momento nos erguimos. Así es. Y efectivamente, la vida se abre camino sola. Así es. Y cada individuo, aunque estemos muy acostumbrados ahora a los procesos de esta sociedad moderna, con todo lo que implica, en realidad en el ADN y en el software básico, tenemos la capacidad de respuesta para este tipo de situación. ¿Es para ti correcto? Sí, es para mí cierto. Desde los estudios que yo tengo de esta motricidad humana,
pues puedo, digamos, en cierto momento como conocer que esa herencia genética que tenemos está en nuestros genes. Simple y sencillamente, cuando nos sentimos amenazados, nosotros no podemos, digamos, como hacer actividad de la corteza cerebral, ¿no? Si en este momento hubiera una amenaza, se va exactamente, a otra parte, a las extremidades, y eso es una cuestión que lo tenemos en lo más arcaico del cerebro. Es algo involuntario, es algo el involuntario. sistema nervioso involuntario que te dice, así es, o sea, vienen generaciones de miles de años atrás que nos enseñaron cómo hacerlo en automático. Que vaya, aunque prácticamente quisiéramos claro. no hacerlo, lo haríamos. Exactamente. Es más allá de un pensamiento, es así lo que tú dices, es supervivencia. Es la nada supervivencia más, ¿no? humana, ¿no? Es la supervivencia que de la continuación de la especie, ¿no? Entonces, eso claro que está en nuestros genes. Si nosotros podemos incluso, digamos, como acortar un poquito el enfoque, ya lo vemos como especie humana, ¿no? Los recursos que tenemos, tanto biológicos, obviamente, bueno, biológicos, genéticos, todos esos recursos que tenemos, sabemos que nosotros no venimos de 10 años atrás, sino tenemos toda algo que nos sostiene también en la vida y que también necesitamos escuchar en nuestros propios cuerpos, ¿no? Nuestra propia, digamos, como lenguaje del cuerpo para poder estar de manera adecuada. Pero también la parte familiar, nuestros sistemas familiares pues han pasado por, a lo largo de la historia, pues por no solamente epidemias, también pandemias, guerras, inclusive cosas, y la vida continuó, como bien dices tú, ¿no? Y cuando hablamos de sistemas familiares, estamos hablando propiamente de nuestros ancestros, o sea, lo que mis tatarabuelos en un momento dado pudieron experimentar y fueron depositando también en mi código genético para tener esa información hoy. Así es. Guerras, pandemias, inundaciones, incendios, catástrofes, lo que puede pasar en miles de conquistas, años, ¿no? Conquistas, aquí, o sea, infinidad de retos, infinidad de situaciones que en cierto momento amenazaron la vida, ¿no? Y que se desarrolló un recurso y la vida continuó. La muestra es que estás tú, claro, estoy yo, ¿no? Y que científicamente está comprobado que está cargado en nuestro sistema genético. Así es, y que es parte que, también que no hay de la menor duda, o sea, esto no es una historia, no es una fantasía. Está decodificado en todos y cada uno de nosotros, todo lo que generaciones atrás haya pasado. Y esto, pues, ¿a qué me lleva? Pues me lleva en primer lugar a no sentirme sola ante una situación en la que estamos viviendo actualmente y que realmente ha marcado precedente, ¿no? Sí. Ha habido otras, digamos, como epidemias, otras pandemias, otros retos también a la salud que nos han puesto como un alto a la vida, pero siento que ha marcado un precedente. Y es un momento histórico de la humanidad. Exactamente, porque ha venido a cambiar totalmente nuestros hábitos de vida, ¿no? Y uno de los puntos en donde creo que más ha pegado, y que yo no puedo decir también si es para bien o es para mal, porque justo hablabas de los regalos hace rato, ¿no? Sí. De que nos dan este tipo de situaciones. Pero algo en donde creo que se ha modificado bastante es precisamente nuestra vida social, ¿no? En nuestras relaciones sociales, en nuestras actividades, incluso laborales, en toda esta cuestión que nos hace ir a la sociedad para poder estar también y ser parte de un grupo. Claro, ¿no? Y sentir que puedes generar algo, o que lo que tú eres en esencia puede seguir siendo útil. Así es. Sí, o sea, porque a lo mejor yo tengo una serie de talentos, oficios o cosas que desarrollé que ahorita no puedo emplear en lo más mínimo, porque la situación social, la situación inclusive legal, no me lo permite. Así es. Y entonces, ¿qué hago? Es como estoy en el vacío y cómo reoriento, cómo vuelvo a confiar, cómo vuelvo a sentir seguridad, certeza. ¿No? Exactamente, es esto que te decía, o sea, nos ha puesto un alto completamente, ¿no? Un alto a todo eso que veníamos haciendo de una manera tan cotidiana que de repente nos ponen una pared y ¿qué me queda ahora que tengo? Exactamente, ¿no? ¿Qué es con lo que realmente cuento? Y en el mejor de los casos, bueno, perdemos como, ahora qué está pasando y ya no puedo salir a trabajar, pero si nos damos cuenta, y hablando de esto, de dónde partimos, salir de etapa de confinamiento, también salimos desde lugares bien distintos cada uno de nosotros. Hay quienes han perdido su trabajo, hay quienes han tenido
otro Pérdidas tipo de familiares. pérdidas que son muy lamentables y que son Sí, irreparables. claro. Y hay quienes incluso, aparte de las pérdidas, ni siquiera se han podido despedir de sus familiares, ¿no? Y esto es una situación que va a dejar una secuela. Un antes y un después en la vida de ese Exactamente, en la vida de individuo, las claro. personas. Y son personas con las que nosotros, al salir a la sociedad, nos vamos a encontrar. La persona no es la misma, tú no eres el mismo antes del confinamiento que ahora después del confinamiento. Y hay algo que se llama el cuerpo del dolor, Sí. ¿no? Que tiene que ver con el inconsciente colectivo que está muy nutrido, Así es. muy nutrido hoy en día. Y necesitamos realmente una resiliencia y una fortaleza y unas ganas de querer ver realmente qué nos queda o con qué contamos y hacer un inventario profundo para saber desde dónde partimos ahora, ¿no? Así es. Creo que, al menos yo puedo hablar por mí, cumplo 55 años en diciembre y para mí yo había tenido una generación como muy limpia, es decir, no me tocó ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam pues me tocó lejos, el ébola inclusive me tocó lejos. Aquí en México los de mi generación la habíamos pasado como muy limpio, ¿no? Y ahorita nos encontramos con una situación que es esta, de que te simbra verdaderamente tus fibras y te cuestiona qué sigue, Así es. Así por es. dónde. Y por eso es muy importante no perder de vista que no estamos solos, que independientemente de que hemos estado confinados, de que hemos estado reduciendo drásticamente nuestra vida social, es muy importante saber que no estamos solos. Esto que te decía, que no partimos de la nada. Hay toda una historia atrás que nos permite también sentirnos acompañados y sentir que podemos tocar, que tenemos y tocar esos recursos que por herencia nos corresponden, ¿no? Que es el salir. Ese es, digamos, como el primer punto, el punto en el que yo pongo como base para poder tener una aceptación a lo que estamos viviendo en este momento. Hay mucho caos ahora, ¿no, Sara? Sí, porque hay mucho movimiento. Caos, hay mucho movimiento y hay incertidumbre. Sí. Supuestamente antes de un nuevo orden, de una nueva estructura, de un nuevo camino, hay caos. ¿Cómo salgo del caos? ¿Cómo salimos del caos? ¿Qué sería lo más importante o lo prioritario a tratar de establecer en mí para poder de ahí como sentir esta confianza y seguridad de que no estoy solo efectivamente? Primero que nada, yo pienso que es muy importante, Jorge, el tener una actitud de aceptación de lo que estamos viviendo es algo real, ¿no? Muchas veces el caos, como lo dices tú, viene, digamos, como a complicarse cuando hay una resistencia hacia lo que se está viviendo actualmente. Y creo que uno de los puntos de partida, no te puedo decir si es el único, pero uno de los puntos de partida es como seres humanos, como humanidad, es aceptar que estamos viviendo una crisis profunda a nivel salud. No solamente física, sino integral, o sea, salud en todos los sentidos, mental, ¿no? todo, sí. Esto nos pone Familiar. en una cuestión, te digo, de confrontación, no solamente a nivel personal, de qué pasó con mi trabajo, qué pasó con mis relaciones sociales. Esto nos pone en una confrontación ¿Qué es esto de también la vida? humana. O sea, espiritual Exactamente. inclusive. O sea, ¿qué es esto de ser humano y la vida Así es. misma, no? A partir de ahora nos damos cuenta de la importancia de que como humanidad vamos a tener que impulsar tremendamente todas aquellas ramas enfocadas a la salud, pero la salud holística, la salud integral, sí, ¿no? sí, sí. El fomentar la formación de científicos que puedan en cierto momento también investigar y conocer un poco más acerca de el comportamiento y el desenvolvimiento humano, ¿no? Los especialistas, aunque existen, creo que todavía no son suficientes para enfrentar este tipo de situaciones que se dan, ¿no? No, hay muchas preguntas que no se habían tenido que hacer. Exactamente. Por ejemplo, estaba leyendo hace poco, en el 2019, un estudio decía que los países mejor preparados para enfrentar una pandemia eran Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Suecia, ¿no? Y obviamente lo hicieron desde un estudio de su sistema de salud, ¿no? Sí, desde su Y visión ahorita, nada si más. te das cuenta, el mayor índice de mortalidad, Estados Unidos, Reino Unido, ¿no? Entonces, o sea,
dices, no basta con tener la mejor estructura de salud, ¿no? De servicios de salud, no basta con tener el dinero suficiente para esto si no cuentas con la participación de tu gente. De tu gente y lo que has logrado como individuo. Y aquí tengo una referencia más precisamente de otros de los referentes que te comentaba. Precisamente ese planteamiento hacía este maestro, ¿no? Decía, a ver, ¿qué pasa? Que aquí en India somos tanta la población y en realidad nos vamos recuperando. ¿Y por qué en Estados Unidos no? ¿Y por qué teniendo toda esa infraestructura, todo ese sistema, todo el capital para comprar los medicamentos, no se están recuperando con nosotros? Y eso tiene que ver con el estilo de vida y lo que cada individuo tenía ya codificado. Puede ser desde el tipo de vicios, porque pueden ser alcohol, droga, tipo de nutrición, que te da una condición de sistema inmune diferente, hasta una psicología o un aislamiento donde no estás apoyado de la misma forma en la familia o en la sociedad, que es muy diferente, por ejemplo, de India, ¿no? Y son pequeños factores, sí, claro. La cuestión tribal te fortalece y hay un sistema inmune colectivo inclusive, ¿no? Entonces, muy interesante poder, ahora sí, con este gran laboratorio en el que desafortunada o afortunadamente, no sé, se convirtió ahorita el mundo, es cómo es el nuevo humano o qué va a pasar ahora. Así es, ¿no? así es. Y cómo podemos sumar desde... Yo me reconozco, fíjate, no lo había comentado aquí, pero yo me reconozco asustado. Yo me reconozco ahora muy vulnerable, me reconozco incierto, vaya, normalmente yo me sentía que las tenía todas conmigo, ¿no? Esa ilusión desapareció por completo y es más bien, ¿y ahora por dónde y cómo? ¿No? Y es como volver a mí y ver lo que tú dices, aceptar lo que pasó, aceptar lo que hay, aceptar lo que no hay, y ahora tratar de ir entendiendo cuál es el mejor movimiento, tanto individual como colectivo, que puedo hacer. Así es, y reconocer, como te decía, reconocer. No, esta parte del miedo que tú me mencionas también es arcaico. Pero lo otro es, ¿y quién lleva el liderazgo? ¿En qué instancia, en qué dependencia, en qué sociedad? ¿Quién sabe más que yo o me puede guiar un camino de por dónde ir? Porque también eso quedó muy, muy expuesto hoy en día. O sea, las contradicciones entre las diferentes organizaciones, sistemas, sean políticos o no, fue un caos, como decir, ¿a quién le creo, no? Que es un caos, ¿no? Es un caos y que necesitamos aplicar el sentido común. ¿De dónde me agarro? Exactamente. ¿No? ¿Y de dónde nos agarramos, Jorge? ¿De dónde nos agarramos? Precisamente de una visión de hacia dónde vamos como humanidad. ¿Qué queremos para nosotros? Yo más bien te diría que no depende de un líder como tal. Yo creo que aquí lo que hace falta es una visión de hacia dónde vamos como humanidad, ¿no? Por un lado es hacia dónde vamos y por otro lado es asumir la parte del liderazgo que te toca en tu propia vida, en tu propia familia, en tu propio entorno, ¿no? Si nosotros vamos formándonos y formando a las generaciones que vienen detrás de nosotros desde esta conciencia de hacia dónde vamos como humanidad y qué nos fortalece para llegar a ese objetivo y qué nos debilita para llegar a ese objetivo, creo que las nuevas generaciones van a poder también como asumir la parte del liderazgo que les toca. Yo conozco niños que esta situación les ha llevado desde su digamos como inocencia a tocar una conciencia muy profunda de lo que se está viviendo y a veces son los que están diciéndole a papá y a mamá, aguas, ¿no? Esto sí y esto asado. Entonces yo tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones, pero yo no creo que corresponda a un líder solamente. Yo creo que corresponde asumir la parte de liderazgo que nos toca en todos los ámbitos donde estamos, en mi propia vida, ¿no? Cuando me refiero a líder es alguien que sea fiable en la información que se maneja, ¿no? Claro. Que los datos que yo escuche sepa que son reales, que son verdaderos, que están validados, que son congruentes, que son coherentes, pero cuando empiezo a escuchar por aquí, por allá y luego las contradicciones, todo eso, sí. Caramba, creo que genera un problema añadido. Es un caos, ¿no? Y fíjate que algo que a mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo, que también de repente veo esto y me pasa esto, que por donde quiera te dicen, es que ahora sí, es que ahora no, es tratar de consultar las fuentes de dónde viene, ¿no? Definitivamente, y hay algo que también, estamos en un plano dual, claro. Hay una dualidad, entonces yo puedo, por ejemplo, meterme, vamos a hablar del YouTube, o Internet.
que puedes encontrar súper información y puedes encontrar una porquería de información, ¿no? Sí. Es decir, voy a estar como nutriéndome o tomando información de uno y de otro y finalmente voy a estar como bandeando, tratando de yo lograr mi centro y con mi criterio y con mi experiencia previa, con lo que yo tenga para elaborar y sacar mi conclusión y decir, ok, me quedo con esta fuente y actúo de esta manera y esto sí lo hago y estos días me quedo en casa y estos ya no y sí uso el tapabocas aquí pero allá no lo uso y sí convivo con estas personas pero con estas no y aunque ya me dijeron que ya puedo salir a consumir, pues ¿qué crees? Que yo mejor todavía me quedo un ratito acá, o cuando me dijeron no salgas, pues ¿qué crees? Que yo tenía que salir. Entonces sí es como establecer un ritmo de obediencia interna y sí también de acuerdo y no podemos dejar de ver el bienestar común y la responsabilidad con todos, ¿no? Pero sí se tiene que volver uno mucho más reflexivo y no te puedes quedar en la cosa de pues no me dijeron, no me enteré, no, te tienes la responsabilidad de ir a buscar. Esa es parte de nuestra propia responsabilidad. Y tratar de lograr pues la máxima claridad e información para tu bien y el de los tuyos y del colectivo, finalmente, como tú dices, ¿no? Es como decía Gandhi, quieres que estar en un mundo que esté en paz, pues empieza por ponerte tú en paz. Así es igual, ¿no? Pues porque a partir de ahí vamos a poder emanar este tipo de respuestas que se necesitan o que la sociedad necesita, ¿no? Este tipo de respuestas y de participaciones ciudadanas que necesitamos para poder llegar a un contexto lo más sano posible, ¿no? Lo más participativo posible para poder lograr que esta situación nos impacte lo menos posible. Y todo esto, exactamente, ¿no? Sí, estimada Sara, fíjate que estamos llegando ya al final del primer bloque. Sí, vuela el tiempo. Pero vamos por un segundo bloque. Amigos, por favor, no se pierdan la siguiente semana esta elaborada y reflexionada información de nuestra invitada Sara Villagómez. Y nos vemos en el próximo capítulo aquí de Canal Holístico de Regeneración Pluralidad.